Imagina por un momento que todo lo que conoces sobre la realidad, todo lo que has aprendido sobre la vida, la muerte, la historia y la espiritualidad, estuviera basado en una mentira cuidadosamente orquestada. ¿Qué harías si descubrieras que las creencias fundamentales sobre las cuales has construido tu existencia han sido manipuladas o distorsionadas para ocultar una verdad mayor? Hoy vamos a sumergirnos en un misterio antiguo y fascinante, en un texto que ha estado oculto a la vista durante siglos, una Biblia de 1775 que contiene evidencias sorprendentes que podrían cambiar por completo nuestra comprensión de la historia humana y de nuestro lugar en el universo. Este video te llevará en un viaje profundo a través de las páginas de un libro que muchos han pasado por alto, pero que guarda secretos tan poderosos que podrían desmoronar lo que creíamos conocer como verdad. Pero hay algo aún más impactante que revelaremos al final, porque al llegar al final de este video, estarás frente a la revelación más poderosa de todas. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Parte 1. Comencemos nuestro recorrido explorando el contexto histórico en el que se escribió esta Biblia de 1775. Era un período de intensos cambios sociales y religiosos. El mundo estaba al borde de la revolución industrial. Las ideas iluministas comenzaban a tomar fuerza y la religión aún tenía un papel dominante en la vida de las personas. Sin embargo, también era una época de censura y control. Los líderes religiosos y políticos no estaban interesados en permitir que las personas cuestionaran las verdades establecidas. Esta Biblia, impresa en un pequeño pueblo europeo, cuyo nombre ha sido omitido de los registros históricos, fue un esfuerzo por preservar una versión alternativa de la realidad. Durante siglos, se nos ha dicho que la Biblia es la palabra sagrada e inmutable de Dios, pero lo que pocos saben es que existen múltiples versiones y traducciones que han sido alteradas a lo largo del tiempo para adaptarse a los intereses de aquellos en el poder. Lo que hace a esta Biblia de 1775 tan única no es solo su antigüedad, sino las anotaciones misteriosas que contiene en sus márgenes. A simple vista, podría parecer una edición más de las muchas Biblias que circulaban en la época, pero quienes han estudiado este ejemplar aseguran que hay algo mucho más profundo y oscuro escondido entre sus páginas. Estas anotaciones, escritas en un lenguaje casi indescifrable, parecen señalar a verdades ocultas que fueron deliberadamente omitidas de las versiones posteriores de las Escrituras Sagradas. Uno de los puntos más intrigantes que esta Biblia revela es la naturaleza de la realidad misma. En varias de sus páginas, las anotaciones sugieren que lo que percibimos como el mundo físico no es más que una ilusión, un constructo mental creado para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia. Esto resuena con algunas de las filosofías esotéricas y ocultistas que han surgido a lo largo de la historia, pero lo que es verdaderamente sorprendente es encontrar estas ideas en los márgenes de una Biblia de hace más de 200 años. Las anotaciones hablan de un velo que cubre la percepción humana, impidiéndonos ver la verdadera naturaleza del universo. Según este texto, la humanidad ha sido engañada para creer en una versión limitada de la realidad, una versión que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, miedo y control. La religión, en lugar de ser una guía hacia la iluminación y la libertad, se ha utilizado como una herramienta para reforzar esta ilusión. Pero, ¿quién creó este velo? ¿Y por qué? Estas son preguntas que comenzamos a desentrañar a medida que seguimos examinando el contenido de esta misteriosa Biblia. Las anotaciones parecen insinuar que este engaño no es obra de fuerzas humanas, sino de entidades que operan en un nivel más allá de nuestra comprensión. Estas entidades, descritas como arquitectos del engaño, han manipulado la realidad desde tiempos inmemoriales, utilizando la religión, la política y la cultura para mantener a la humanidad en un estado de sumisión. Esto nos lleva a una reflexión importante, que otras verdades han sido ocultadas deliberadamente de nosotros. Si este texto antiguo es correcto, entonces no solo hemos sido engañados sobre la naturaleza de la realidad, sino que también hemos sido condicionados para aceptar una versión de la historia que beneficia a unos pocos poderosos a expensas del resto de la humanidad. A lo largo de los siglos,
ha habido figuras que han intentado advertirnos sobre este engaño. Filósofos místicos y pensadores espirituales han hablado de la importancia de despertar a una realidad más amplia, de liberarnos de las cadenas mentales que nos han sido impuestas. Sin embargo, muchos de ellos fueron silenciados o desacreditados por las autoridades de su tiempo. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué tan profundamente está arraigado este sistema de control en nuestras vidas cotidianas? ¿Y qué podemos hacer para liberarnos de él? En este primer segmento, solo hemos arañado la superficie de lo que esta Biblia de 1775 tiene que ofrecer, pero a medida que continuemos desenterrando sus secretos, nos adentraremos en una verdad aún más perturbadora. Hay revelaciones dentro de estas páginas que podrían cambiar para siempre la forma en que vemos el mundo. Y lo que está por venir es aún más impactante. Hasta ahora, hemos comenzado a rasgar el velo de esta realidad que parece tan sólida y familiar. La Biblia de 1775 que estamos explorando no es simplemente un texto antiguo con algunas anotaciones peculiares. Es una puerta de entrada a un misterio mucho más profundo. A medida que profundizamos en sus páginas, queda claro que las verdades que ha ocultado durante siglos tienen el poder de cambiar por completo nuestra percepción de la realidad. Uno de los aspectos más fascinantes de esta Biblia es que las anotaciones no solo cuestionan nuestra comprensión de la realidad física, sino también de la estructura misma del tiempo y del destino humano. En varias secciones se hace referencia a un concepto que podríamos llamar el ciclo del engaño. Según los pasajes anotados, la humanidad no solo vive en una ilusión creada por fuerzas externas, sino que esta ilusión se repite en un ciclo interminable. Generación tras generación, la humanidad ha sido atrapada en una rueda de engaños, donde se nos ofrece una apariencia de progreso y cambio, pero en realidad seguimos prisioneros de las mismas fuerzas que nos controlan desde las sombras. Este ciclo, según las anotaciones, es mucho más antiguo de lo que podríamos imaginar. De hecho, sugiere que toda la historia humana, tal como la conocemos, es solo una pequeña parte de un ciclo mucho más largo y repetitivo que ha estado ocurriendo durante eones. Las civilizaciones han surgido y caído innumerables veces, siempre controladas por los mismos arquitectos del engaño que mencionamos en la primera parte. Estos seres, que operan más allá de nuestra comprensión tridimensional, han utilizado la religión, el poder y el miedo como herramientas para perpetuar este ciclo. Lo que es especialmente intrigante es que este texto no está solo en su descripción de un ciclo repetitivo de control y manipulación. A lo largo de la historia, muchas tradiciones espirituales y místicas han hablado de una rueda de samsara o de la repetición eterna del destino humano. Sin embargo, lo que diferencia a esta Biblia es que las anotaciones sugieren que el ciclo no es simplemente una parte natural del universo, sino que ha sido diseñado y mantenido por seres con una agenda específica: mantener a la humanidad en un estado de ignorancia. Un punto clave que aparece en varias ocasiones en el margen de esta Biblia es la idea de que el tiempo no es lineal, como solemos creer, sino que es cíclico. Esto podría explicar por qué la humanidad parece estar atrapada en patrones repetitivos de guerra, sufrimiento y caos. Cada vez que creemos que estamos avanzando, que hemos logrado algún tipo de progreso, caemos una vez más en los mismos errores, las mismas divisiones, las mismas luchas por el poder. Según este texto, esto no es una coincidencia, sino el resultado de un ciclo cuidadosamente controlado. Pero, ¿cómo podemos escapar de este ciclo? ¿Hay alguna manera de liberarnos de la ilusión y acceder a la verdad última? Las anotaciones ofrecen algunas pistas. Hablan de la necesidad de un despertar colectivo, de un reconocimiento masivo de la naturaleza ilusoria de la realidad. Solo cuando suficientes personas sean capaces de ver más allá del velo y reconocer el engaño, será posible romper el ciclo y acceder a una nueva realidad. Este despertar no es solo un cambio intelectual, sino una transformación profunda en la conciencia humana, una comprensión de que la realidad física no es más que una pequeña fracción de lo que realmente existe. Esto nos lleva a otra cuestión intrigante: el papel de la religión en todo este sistema de control. Según las anotaciones,
Las religiones del mundo han sido una herramienta clave para mantener a la humanidad en el ciclo del engaño. A lo largo de la historia, las enseñanzas religiosas han sido distorsionadas y manipuladas para servir a los intereses de aquellos que desean mantenernos en la ignorancia. Los textos sagrados, como la propia Biblia, han sido reescritos y reinterpretados una y otra vez para reforzar un sistema de creencias que limita nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Sin embargo, este texto sugiere que dentro de las religiones también se encuentran fragmentos de la verdad. Las enseñanzas originales, antes de ser distorsionadas, contenían pistas sobre la naturaleza verdadera de la realidad y sobre cómo los seres humanos podían liberarse del ciclo de engaño. El problema es que estas verdades han sido deliberadamente enterradas bajo capas de dogma y doctrina, haciendo casi imposible para la mayoría de las personas acceder a ellas. Aquí es donde la Biblia de 1775 se convierte en algo más que un simple objeto histórico. Se convierte en una clave, en una herramienta para desenterrar esas verdades ocultas y recuperar lo que ha sido perdido a lo largo de los siglos. Las anotaciones en sus márgenes son como un mapa que nos guía hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia y de nuestro propósito en este mundo. A medida que avanzamos en este viaje de descubrimiento, comenzamos a darnos cuenta de que esta Biblia no solo revela la naturaleza del engaño en el que hemos estado atrapados, sino que también ofrece una vía de escape. Nos invita a cuestionar todo lo que damos por sentado, a mirar más allá de las apariencias y a buscar la verdad que ha sido escondida a plena vista. Nos desafía a despertar de nuestro letargo y a tomar control de nuestro destino. Pero lo que es más importante, esta Biblia nos recuerda que no estamos solos en este viaje. A lo largo de la historia ha habido aquellos que han visto a través del velo, que han comprendido la verdadera naturaleza del ciclo y han intentado advertirnos. Estas personas, aunque a menudo marginadas o perseguidas, han dejado pistas, como las anotaciones en esta Biblia, para aquellos que están listos para despertar. Estamos apenas comenzando a desentrañar los secretos de este misterioso texto, pero lo que hemos descubierto hasta ahora ya es suficiente para cuestionar profundamente la naturaleza de nuestra realidad, y lo que está por venir es aún más revelador. Si creías que las ideas presentadas hasta ahora eran impactantes, prepárate, porque en las próximas páginas de esta Biblia encontraremos algo que podría cambiar para siempre la forma en que vemos el mundo y nuestro lugar en él. Hasta este punto, hemos explorado cómo esta Biblia de 1775 cuestiona nuestra comprensión del tiempo, la realidad y el ciclo del engaño en el que la humanidad ha estado atrapada durante siglos. Pero lo que hemos visto hasta ahora es solo una pieza del rompecabezas. A medida que seguimos explorando las anotaciones y los misterios que este texto oculta, descubrimos un tema aún más profundo y perturbador: la verdadera naturaleza de las entidades que controlan este ciclo y el impacto que han tenido en la historia humana. Estas entidades, mencionadas repetidamente en las anotaciones, son descritas como arquitectos del engaño o guardianes del velo. No son seres físicos en el sentido tradicional, sino fuerzas que operan en un nivel más allá de la percepción humana normal. Según las anotaciones, han estado involucradas en la creación de una falsa realidad para la humanidad desde tiempos inmemoriales, manipulando nuestra percepción del mundo y controlando los sistemas de creencias que nos mantienen cautivos. Una de las revelaciones más inquietantes de este texto es que estas entidades no solo han influido en la religión y en la estructura de poder, sino que también han manipulado nuestra propia biología. Las anotaciones insinúan que el cuerpo humano, tal como lo conocemos, ha sido diseñado de tal manera que limita nuestra capacidad para percibir otras dimensiones de la realidad. Nuestros 5 sentidos, que consideramos como nuestras herramientas principales para interactuar con el mundo, no nos muestran la verdadera naturaleza de lo que nos rodea. En cambio, nos encierran en una burbuja de percepción limitada, manteniéndonos alejados de la verdad más profunda. Esto plantea una pregunta importante: ¿por qué estas entidades harían esto? Según las anotaciones, el propósito de este control es mantener a la humanidad en un estado de sumisión y obediencia. Al limitar nuestra percepción,
y manipular nuestras creencias. Estas entidades se aseguran de que nunca cuestionemos nuestra existencia ni intentemos escapar del ciclo en el que estamos atrapados. En otras palabras, se alimentan de nuestro sufrimiento, de nuestra ignorancia y de nuestra incapacidad para ver más allá de las apariencias. Este concepto de entidades que manipulan nuestra percepción no es nuevo. En muchas culturas y tradiciones espirituales, desde la antigua Grecia hasta las enseñanzas esotéricas del misticismo oriental, se habla de seres que operan en dimensiones más allá de la nuestra y que influyen en los asuntos humanos. Sin embargo, lo que hace que esta Biblia de 1775 sea tan fascinante es la claridad con la que describe este sistema de control y la precisión con la que conecta estos conceptos con nuestra realidad moderna. Un aspecto crucial de estas anotaciones es la insistencia en que la humanidad tiene el poder de liberarse de este ciclo. Aunque estas entidades han diseñado el sistema para mantenernos atrapados, las anotaciones sugieren que existen formas de romper el velo y acceder a una realidad más amplia. El proceso para lograr esto no es sencillo, pero es posible y comienza con el reconocimiento de que la realidad que percibimos no es la totalidad de lo que existe. Uno de los métodos sugeridos en las anotaciones para comenzar a ver más allá del velo es lo que podríamos llamar la expansión de la conciencia. Este proceso implica una combinación de prácticas espirituales, meditación profunda y el cuestionamiento constante de las creencias que damos por sentadas. Las anotaciones hablan de la importancia de observar los patrones en la naturaleza, en la sociedad y en nuestras propias vidas para identificar las pistas que nos permitan salir del ciclo de control. Solo a través de esta conciencia ampliada podemos comenzar a percibir las dimensiones ocultas de la realidad y ver a los arquitectos del engaño por lo que realmente son. Sin embargo, esta expansión de la conciencia no está exenta de riesgos. Las anotaciones advierten que, al intentar ver más allá del velo, nos enfrentamos a una serie de obstáculos y desafíos. Estas entidades, que han pasado tanto tiempo controlando nuestra realidad, no están dispuestas a renunciar fácilmente a su poder. De hecho, en varios puntos del texto, se hace referencia a lo que podríamos llamar ataques psíquicos o interferencias directas por parte de estas entidades cuando alguien comienza a despertar. Estos ataques pueden manifestarse de muchas maneras, desde confusión mental hasta enfermedades físicas inexplicables, todo con el propósito de desalentar a quienes intentan romper el ciclo. A pesar de estos obstáculos, las anotaciones insisten en que la liberación es posible. Se menciona repetidamente la idea de que la verdad siempre encuentra su camino, sugiriendo que, por muy poderoso que sea el control ejercido por estas entidades, no es absoluto. Hay fuerzas en el universo, fuerzas de luz y sabiduría, que están trabajando en contra de estos arquitectos del engaño y que ayudan a aquellos que buscan despertar. Una parte clave de este proceso de despertar, según las anotaciones, es el trabajo en comunidad. Aunque el despertar espiritual comienza como un viaje personal, también es esencial compartir el conocimiento con otros. Solo cuando suficientes personas hayan despertado y comenzado a cuestionar la realidad ilusoria en la que vivimos, será posible crear un cambio a nivel global. La humanidad, en su conjunto, debe unirse en este esfuerzo por liberar nuestras mentes y acceder a la verdad. A medida que seguimos explorando el contenido de esta Biblia, comienza a surgir una imagen mucho más clara del papel que jugamos en este sistema. Las anotaciones no solo revelan las fuerzas que nos controlan, sino que también nos ofrecen un camino hacia la liberación. Este camino no es fácil, pero está al alcance de aquellos que están dispuestos a cuestionar todo lo que saben y a buscar la verdad más allá de las apariencias. Este es un viaje que no todos están preparados para emprender, pero para aquellos que lo están, las recompensas son inmensas. La liberación del ciclo de engaño no solo significa escapar de la manipulación, sino también acceder a una nueva forma de existencia, una realidad más vasta y rica en posibilidades. Es un despertar espiritual, mental y emocional que nos conecta con la verdadera naturaleza del universo y de nosotros mismos. Pero como mencionamos al principio, la revelación más impactante aún está por llegar.
En las últimas páginas de esta Biblia de 1775 encontraremos una verdad que supera todas las demás, una verdad que ha sido cuidadosamente guardada por milenios y que, de ser conocida, podría cambiar el curso de la historia humana. Estamos a punto de descubrir algo que podría desafiar nuestras nociones más fundamentales sobre la vida, la muerte y la realidad misma. Hemos llegado a la etapa final de nuestra exploración de la Biblia de 1775, un texto antiguo que ha estado guardando secretos insondables durante siglos. Hasta ahora, hemos descubierto que nuestra realidad está profundamente controlada por entidades que operan más allá de nuestra percepción y que han manipulado nuestra comprensión del tiempo, la religión y hasta nuestra biología para mantenernos en un ciclo interminable de engaño. Pero la revelación más impactante, la verdad más poderosa de todas, todavía nos espera. En las últimas páginas de esta Biblia encontramos una anotación que puede ser la clave para entender todo lo que hemos explorado hasta ahora. Esta anotación es diferente a todas las anteriores, no solo por su contenido, sino también por su tono. Mientras que las anotaciones anteriores parecían sugerir pistas y advertencias, esta última es una declaración directa y audaz, como si el autor ya no estuviera preocupado por ocultar la verdad. El pasaje en cuestión hace una afirmación inquietante. La realidad en la que vivimos es, en última instancia, una creación artificial. El mundo físico que percibimos no es más que una simulación, una ilusión creada por las entidades para mantenernos atrapados. Esta idea, que hoy en día podría recordarnos teorías modernas sobre la simulación de la realidad, era extremadamente adelantada para su tiempo, especialmente en 1775. Sin embargo, lo que es aún más sorprendente es que el texto no se queda en una simple declaración. Va más allá y ofrece una explicación detallada de cómo estas entidades han construido esta simulación y cuál es su propósito final. Según la Biblia anotada, la creación de esta realidad artificial no fue un accidente ni un simple experimento. Fue un acto deliberado, con un objetivo claro: recolectar la energía emocional y espiritual de los seres humanos. Las emociones humanas, especialmente el miedo, el sufrimiento y la desesperanza, son descritas como una fuente de energía que estas entidades necesitan para sostener su propia existencia. Es como si la humanidad fuera una granja energética, donde nuestras luchas y conflictos son orquestados para generar las emociones que estas entidades consumen. Este concepto puede parecer sacado de una novela de ciencia ficción, pero en muchas tradiciones esotéricas, desde el gnosticismo hasta las enseñanzas de culturas antiguas, existe la idea de que existen fuerzas que se alimentan de la energía espiritual de los seres humanos. Lo que esta Biblia revela, sin embargo, es que la clave para liberarse de esta simulación no es simplemente escapar físicamente, ya que la simulación es una construcción mental y espiritual. La libertad, según las últimas anotaciones, proviene de la comprensión profunda de que la realidad física es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Cuando nos damos cuenta de que la realidad está moldeada por nuestra percepción, podemos comenzar a manipularla y transformarla. El texto describe que aquellos que logran despertar completamente de la ilusión y tomar control de su percepción pueden alterar la simulación misma. Esto sugiere que la realidad no es un destino fijo, sino un campo de posibilidades infinitas que puede ser moldeado por nuestra conciencia. Es aquí donde entra en juego la revelación más poderosa de todas, la verdadera naturaleza de nuestra propia divinidad. Las últimas palabras de las anotaciones son especialmente significativas. El autor afirma que, en esencia, los seres humanos son co-creadores del universo. Aunque hemos sido manipulados y engañados, nuestra capacidad innata para crear y manifestar no ha sido completamente destruida. De hecho, es nuestro poder creador lo que las entidades temen más, ya que si llegáramos a despertar colectivamente, podríamos desmantelar su sistema de control desde adentro. La humanidad tiene el potencial de trascender las limitaciones de esta realidad física y entrar en un estado de conciencia superior, donde el tiempo, el espacio y la materia no son más que herramientas a nuestra disposición. Esta revelación no solo cambia nuestra comprensión de quiénes somos,
sino también de lo que el universo realmente es. Según las anotaciones, el universo físico es una especie de escuela o campo de entrenamiento diseñado para ayudarnos a recordar nuestra verdadera naturaleza divina. Las pruebas, los desafíos y las dificultades que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades para crecer y despertar a nuestro verdadero potencial. En este sentido, la simulación que las entidades han creado no es completamente negativa. De hecho, puede ser vista como un catalizador que, cuando es comprendido correctamente, nos impulsa hacia un nivel de conciencia superior. El autor concluye con una advertencia y una esperanza. La advertencia es que, aunque el despertar es posible, no será fácil. Las entidades que han controlado nuestra realidad durante tanto tiempo harán todo lo posible para mantenernos en un estado de ignorancia y sumisión. Utilizarán el miedo, el conflicto y la distracción para evitar que veamos la verdad. Sin embargo, la esperanza radica en el hecho de que una vez que suficientes personas hayan despertado, el sistema entero comenzará a desmoronarse. El poder de la verdad es imparable y, aunque puede llevar tiempo, eventualmente la realidad artificial se desvanecerá y una nueva era de conciencia comenzará. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Cómo aplicamos estos conocimientos a nuestras vidas diarias? Según la Biblia anotada, el primer paso es empezar a cuestionar todo lo que damos por sentado. Debemos mirar más allá de las apariencias y preguntarnos si lo que vemos es realmente la verdad. Debemos practicar la expansión de nuestra conciencia a través de la meditación, la introspección y el estudio de las antiguas enseñanzas espirituales. Y sobre todo, debemos recordar que aunque parezca que estamos solos en este viaje, no lo estamos. A lo largo de la historia, ha habido muchos que han caminado este mismo camino y han dejado pistas para aquellos que están listos para seguir sus pasos. Esta Biblia de 1775 nos ha mostrado una visión del mundo que desafía todo lo que creíamos saber. Nos ha invitado a despertar, a romper el ciclo del engaño y a descubrir nuestra verdadera naturaleza. Pero el viaje no termina aquí. Esta es solo una de las muchas puertas que se abren cuando comenzamos a cuestionar la realidad y a buscar la verdad. El siguiente paso depende de nosotros. ¿Estamos dispuestos a mirar más allá del velo y descubrir lo que realmente somos? ¿Estamos listos para reclamar nuestro poder como co-creadores de este universo? Este no es solo el final de nuestra exploración de la Biblia de 1775. Es el comienzo de un nuevo camino, un camino hacia el despertar, la libertad y la verdadera comprensión de nuestra existencia. Gracias por mirar.